ósea del miembro superior, o de los miembros superiores, son dos. Ahí tienen, jóvenes, todo el esqueleto. ¿Qué vamos a revisar? Lo que voy a señalar ahora. ¿Sí? Todo lo que es miembros superiores, obviamente derecho o izquierdo. A ver, lo vuelvo acá. ¿Qué huesos conforman todo lo que es miembro superior? Para poder ubicar los diferentes huesos, primero haremos qué regiones deben considerarse en la revisión de miembros superiores, y esto es válido para qué, no solamente para la revisión ósea, sino la ubicación de los diferentes músculos. ¿Sí? Esta es una vista anterior. ¿Qué regiones tiene el miembro superior para revisión? Hombro, brazo, antebrazo y mano. En la mano, a su vez, entre comillas, para la descripción respectiva y adecuada, hay tres subregiones, puedo decir, entre comillas. La región carpiana, metacarpiana y la región falángica. ¿Sí? Esta es una vista anterior. Esta es una vista posterior. Pero ojo, en el esquema aquí, ambos miembros superiores no están en posición anatómica. Pero sí se establece la diferencia de los huesos que hay anteriormente en la región del hombro, en la misma región del hombro, conformante óseo, la escápula o móvil. De las abuelitas, la paleta. De las abuelitas, de la abuelita de Marta. Un solo hueso en la región del brazo, la subsiguiente. Y por ahí ustedes ya vayan agregando qué tipo de hueso constituye lo que estoy mencionando. En la región del antebrazo, dos huesos. En posición anatómica, medialmente, el hueso ulnar o cubital. Y lateralmente, para la redundancia, en posición radial, el hueso radial. Entonces, la posición anatómica es esta. ¿Sí? El primer dedo, para orientación de ustedes, perfilado a la ubicación del hueso radial. Y el quinto dedo, con la misma descripción, con el hueso cubital o ulnar. Y la última región, la más proximal a la epífisis distal, tanto del radio como del hueso ulnar, los 8 huesos carpianos, que son 8 distribuidos en dos filas. Lo que sigue a continuación, lo que es la palma de la mano, desde el punto de vista óseo, ahí están los huesos metacarpianos, enumerados desde el 1 hasta el 5. Y la última región son los huesos falángicos constitutivos de los dedos. Haciendo la aclaración que todos tienen 3 falanges, excepto ahora, hecha esta introducción así, en el esquema o en la diapositiva, obviamente que se está viendo la región anterior o pectoral del individuo, ¿cierto? Señorita Valeria, ¿usted nota alguna diferencia o algo que le llame la atención en la diapositiva? Sí, en la parte de la clavícula. ¿Clavícula derecha o izquierda? La izquierda. ¿Qué tiene la clavícula izquierda? O sea, la veo como
En general, toda la parte lo veo muy hacia adelante. No debería estar tan hacia adelante. Como el músculo está muy sobresaliente. Pareciera que estuviera dislocada. ¿Dislocado qué? Clavícula en su parte derecha, clavícula derecha. Ya. ¿Alguien más quiere comentar? Pero rápido, Marta. Yo lo que noto es que varias de las clavículas no tienen una longitud adecuada. Porque sí se ve que están las clavículas, pero no tienen una longitud adecuada para lo que es la parte torácica. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir alguna incoherencia? Juan Diego. Parece que el hombro está desancado. Parece que ya no hay incoherencia. Chicos, esta es la conformación del hombro normal, ¿no es cierto? Con la formación del músculo deltoides de la cintura escapular que le da forma. Y aquí, y además, esto está en posición normal. Y el lado derecho, como el hombro estuviese caído. ¿Sí? Miren pues el nivel. Y ahí tienen ustedes las probables luxaciones o subluxaciones que pueden ocurrir en la articulación más importante que existe en la región del hombro, que se llama la articulación escápulo-uberal. Aquí está en posición normal, que debería ser esta misma. ¿Sí? Aquí existe una luxación anterior, la cabeza del húmero, disculpen la expresión, como que se ha tirado hacia adelante. Y en la otra, al revés. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Cuando hablemos de articulación. Si ya ustedes pueden especular alguna respuesta, ¿por qué? Cuando hemos hablado de las superficies articulares en las articulaciones celulares. Igual, miren. Lo mismo que se los mostré en el esquema anterior, pero ya en un individuo. Posición normal, luxación posterior, miren cómo se deforma el hombro como que se tira hacia atrás y al revés. ¿Sí? Entonces, esto se llama, jóvenes, la anatomía de superficie. Si ustedes reconocen la conformación así, con su estructura blanda, de lo normal, entonces, para ustedes, digamos, sin tener estudios radiográficos, y ven la posición que tiene el hombro respecto, obviamente, al hombro sano, van a poder decir si está luxado o no luxado, y si es anterior o posterior. Sin haber estudiado todavía sus cursos clínicos más adelante. Otra imagen, jóvenes. Es igual que la diapositiva o las diapositivas anteriores. Ahora participen otros, a ver. Ya no, perdón, la no capaz. ¿No ven aquí? Con la niña brasileña cayó. A ver, la baila con la samba con las ideas. Sí, pero ya es por demás. Y todavía, para que no se pierdan y avanzar rápido, ustedes pueden cerrar el ciclo. Esto es lo normal. ¿Sí? ¿Y aquí qué ha pasado? Hay una deformación de la clavícula, producto obviamente de una fractura. Y acá se evidencia. Esto es lo normal. Y aquí hay una fractura desplazada del tercio distal que tiene la clavícula, o pegado a la extremidad acromial. Bien, dejamos este incentivo académico y ahora nos vamos realmente a revisar el tema. Aquí sigue el miembro superior, ¿de qué lado? Derecho, está en posición anatómica. Y obviamente no se ven las demás estructuras óseas. La región del hombro llamada cintura escapular, conformado por dos huesos, clavícula y omóplato o escápula. ¿Son iguales ambos huesos? No. Ya ustedes vayan identificando qué tipo de hueso es, igualmente con la escápula. La región del hombro. ¿Hay articulación? Sí hay articulación. Y no solamente es esta, por si acaso. La siguiente región, húmero. Hueso largo. Esta es la vista anterior que tiene el húmero.
también vayan recordando que si es un hueso largo, los gruesos detalles anatómicos que tiene, diáfisis y dos epífisis, para empezar, amén de los otros detalles anatómicos, articulares y no articulares, la articulación del codo, también deben saber qué superficies articulares están involucradas en la conformación de la articulación del codo, lo que se lo dije en ese momento, dos huesos constitutivos en el antebrazo, lateralmente el radio y medialmente el hueso ulnar o cubital. Y la parte última, lo más proximal o craneal, los huesos carpianos, le siguen los huesos metacarpianos y finalmente los huesos paláticos. Igualmente, recuerden qué tipo de hueso es de estos tres últimos que acabo de comentar en la conformación de la mano. Esto es lo mismo que este. Es lo mismo desde el punto de vista conformación ósea, pero tienen detalles anatómicos diferentes en la vista anterior y posterior. ¿Sí? Y aquí miren, chicos, esta es la cara anterior del escápulo homóplato, con una concavidad, con una fosa, que después vamos a ver cómo se llama específicamente. Y atrás. Ya hay una superficie ósea, jóvenes, que en nosotros, en unos en más, otros en menos, lo más prominente y alargado que nos agarramos en la región del hombro, que es otra anatomía de superficie, es este. La espina de la escápula o la espina del ¿sí? Y después vamos a ver en qué termina. Este sigue siendo, por supuesto, clavícula. La superficie posterior o cara posterior del túnel. Diferente su epífisis distal. Miren. Perdón. ¿Sí? Y lo mismo. Los detalles anatómicos que tiene fundamentalmente la epífisis proximal del hueso cubital es diferente de lo que tiene en su vista anterior. Entonces, vamos a revisar ahora cada uno de estos huesos hasta llegar a los huesos constitutivos del antebrazo. Clavícula. ¿Qué tipo de hueso es? Un hueso largo pero aplanado. Pero los aplanados lo que caracterizan es que hay la presencia de sustancia ósea o hueso esponjoso en la parte media. Este hueso tiene sustancia esponjosa, lo tiene pero en una mínima cantidad. Entonces, es un hueso que prácticamente es sólido, porque tiene una recubierta ósea firme. Es un hueso plano, alargado y ¿qué más? Aplanado en el sentido superior inferior. ¿Me dejo entender? Como que alguien lo hubiese aplastado de arriba hacia abajo. Si es más entendible así. Y eso le da la característica de ser plano. Y al tener esta característica, entonces, ¿qué se describe en la clavícula? Que tiene una cara superior y una cara inferior. Y si tiene caras, obviamente tiene bordes. Borde anterior y borde posterior. Lo mismo acá. Al revés aquí, este es anterior y este es posterior. Como, aparte de eso, me olvidaba, tiene una extremidad medial o external. ¿Eso qué quiere decir? Que esta superficie se va a articular con esa superficie articular que tiene el manubrio del esternón. El exportador yugular, ¿se acuerdan al costadito? Hay una superficie. Esa superficie se corresponde con esa extremidad external de la clavícula. Y obviamente tiene otra extremidad diferente. Esta tiene unas características diferentes y esto es la extremidad acromial.
Y el nombre de esta extremidad delata la otra superficie con la cual se va a articular, que es el acromio. En la vista inferior, por supuesto, es igual. Más detalle es esto. Esta extremidad external, donde está la superficie articular, adopta diferentes formas. Puede ser triangular, puede ser cuadrado, puede ser en esta forma que ustedes los tienen ahí como si fuese doble superficie articular y obviamente con una prominencia en la parte central. Esas son variaciones anatómicas en la superficie articular que tiene la clavícula en esa extremidad. Ahora, si es un hueso plano, chicos, alargado, no es así recto. Es como una S itálica, pero la S itálica no así vertical, sino una S itálica así, horizontal. Y de esa configuración en S itálica, ¿qué hace? La superficie pegada a la extremidad esternal tiene una concavidad anterior, medial, o para que lo noten, o una convexidad mejor anterior. Y pegado a la extremidad acromial, una concavidad anterior. Y eso queda a entender que cuando uno parte de la escotadura auricular, identifica la clavícula, la clavícula se le evidencia en esta superficie, medianamente, lo pegado al esternón. Pero después, como que la clavícula se desaparece y tampoco tiene esta disposición así lineal, enteramente, sino la extremidad acromial de la clavícula se dirige hacia atrás. ¿Y por qué se dirige hacia atrás? Porque ahí va a estar la superficie articular que se va a corresponder con ella, que es el acromio. Y el acromio es un detalle anatómico que pertenece a la escápula. Y la escápula que está acá atrás, ¿cierto? Entonces, convexidad anterior, medialmente, y concavidad lateral anteriormente. ¿Qué otro detalle tiene la cara superior? Prácticamente es lisa. No tiene detalle anatómico la cara superior. A diferencia de la cara inferior. ¿Y qué detalles anatómicos encontramos? Obviamente no articulares en la cara inferior de la clavícula. Uno, un tubérculo, pero de poca prominencia. Y si es no articular, obviamente constituye superficie inferior de una estructura ligamentaria. Y ahí se va a insertar específicamente el ligamento costo-clavícular. Seguimos el recorrido de la cara inferior. Ya no encontramos tuberosidad. Encontramos un surco de concavidad inferior. ¿Y ese surco para quién es? Ahí se va a insertar el músculo subclaviano. Subclaviano. Y esta cara inferior con este surco para el músculo subclavio, ¿qué estructura ósea está por debajo de la clavícula? ¿Quién me responde? ¿Lo veis? ¿Qué incoherencia vas a decir? ¿Qué hay en la primera costal? No es el primer arco costal. ¿Y qué de especial tiene el primer arco costal a diferencia de los demás? Y ahora te voy a explicar la tabla. Tiene un tubérculo. Un tubérculo, sigue. Que era el lugar de inserción del. Sigue. El lugar de inserción del músculo escaleral. Sigue, ¿verdad? Y ahí es, se sobreentiende que todos los demás saben. Y también tiene como dos surcos para vena Y ahí y llega su surco. para vena lateral. Así es, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que haya el músculo subclavio aquí? Es una estructura blanda que sirve de elemento de protección a esos dos surcos y obviamente con la estructura arterial y venosa, que son dos venas, una vena gruesa y otra arteria, una vena para proteger entonces.
Listo, y después, ¿qué más hay, jóvenes? Pegado a la extremidad acromial, una en la región posterior y otra en la región anterior, dos tubérculos. Conoide posteriormente y trapezoide anteriormente. Y estos tubérculos, conoide y trapezoide, constituyen zonas de inserción de ligamentos de la misma denominación. ¿Sí? Obviamente que es una de las inserciones. Cuando hablemos de articulaciones en sí, nuevamente vamos a utilizar estos reparos anatómicos. Esto les dije que era cuadrado o triangular, ¿no es cierto? La gran diferencia de esta extremidad external con la extremidad acromial es que esta es prácticamente plana. ¿Y por qué plana? Porque tiene que corresponderse con otra superficie articular prácticamente de las mismas características que está en relación con el acromio, que es la extremidad más distal, más lateral, de eso que hemos identificado antes, que se llama la espina de la escápula. Todo lo que está escrito ahí ya se los he dicho. ¿Sí? Ahora, muy aparte de esos detalles anatómicos que hemos identificado en el borde anterior, borde posterior, cara superior, cara inferior, extremidad external y extremidad acromial, ¿qué hay, jóvenes? Amén de esos superficies de inserción ligamentaria, hay superficies de inserciones de músculos. En la extremidad external, posteriormente, o sea, como se dice, en el borde prácticamente endotorácico, ¿qué hay? Superficie de inserción, o una de las superficies de inserción del músculo esternocleidomastoideo. En este caso será la porción cleidal. ¿Sí? Y en la superficie opuesta, fascículos de inserción del músculo pectoral mayor. Uno de los fascículos. Y en el borde anterior, pero ya dirigido a la extremidad acromial, voy al borde anterior, fascículos relacionados con la inserción del músculo deltoides, la porción clavicular. Y en la región opuesta, superficie de inserción del fascículo constitutivo de la porción cleidal del trapecio. Y en la cara inferior prácticamente está lo mismo, la estructura ligamentaria que les comenté, y el músculo subclavio y los dos tubérculos conoide y trapezoide. ¿Qué les delata el esquema este? ¿Perdón? Hijo, ¿puede haber agenesia de ambas clavículas? Sí, puede haber agenesia de ambas clavículas. Entonces, no hay elemento de, digamos, de separación del hombro respecto al esternón. ¿Sí? Como la clavícula cumple la función de alejar los hombros del esternón. Entonces los hombros hacen esto, como lo tienen ahí. Siguiente hueso. ¿Alguna pregunta de clavícula? Seguimos. Esta es la extremidad, obviamente, acromial de la clavícula. Y aquí tienen a la acromio. Estoy formando la articulación acromio-clavícula. Una de las articulaciones presentes en el hombro. Una. El siguiente hueso, jóvenes, es este. Voy a delimitar todo lo que es la escápula. ¿Estamos? Primero, ¿qué tipo de hueso es? Es un hueso plano. ¿Y qué superficie específicamente de la escápula estamos viendo acá? Anterior. Si ustedes dicen anterior, ano. Si es así, ¿la escápula está en posición anatómica?
No se emocione, Ana, tranquila. Sí. Y si es así, ¿es una escápula derecha o izquierda? Por tanto, déjenla a ella. Y ustedes solitos se responden. ¿Con qué estructura esta cara se relaciona? Al margen del músculo que tiene esta fosa. Por lógica. Si hemos revisado, les pregunto porque ya la estructura ya ha sido revisada. Kamuki, tú, ella, es Ana. ¿No? ¿Con qué superficie de los arcos costales? La posterior. Con la cara posterior de los arcos costales. Como decir, descansa la escápula ahí. ¿Estamos? Entonces, esta es la cara anterior, es un hueso plano. Y si es plano, ¿qué primero se describe? Bordes. ¿Qué bordes? Ahora hablen pues. Medial. O enmudecieron todos. Naranjas. O naranja, ya te lo acepto. No se emocionen. O Sebastián, ¿qué pasa? ¿Estás más corrado que los 10? ¿Qué por qué no vienes tú? Abre un poquito la ventana, por favor. Abre la ventana. Ah, este carajo. O vale, muchacho. Espinal. ¿Y por qué espinal, jóvenes? Porque está pues relacionada con las apófisis espinosas. Por eso se llama espinal. Medial, interno o espinal es lo mismo. ¿Y este borde? Borde lateral. ¿Y el borde? Superior. Y si hay bordes, obviamente tenemos que hablar de ángulos. Ángulo superior prácticamente relacionado desde el punto de vista topográfico con el primer espacio intercostal. El ángulo inferior, obviamente el ángulo superior está conformado por el borde superior y el borde mediano al final. El borde inferior está conformado por el borde lateral y el borde mediano. ¿No es cierto? ¿Y existe algún otro borde? ¿Dónde está la Asia? La Asia. Ah, no ha venido, ni que firme, ni que le dé asistencia. ¿Dónde está la Cassandra? Ya. Responda. La Gabriela Allison. Tampoco, ni que firme asistencia. ¿Quién tiene la respuesta? Rapidito, por favor. Juan Diego. ¿Perdón? Ángulo de la reunión. Naranjas. Es un aporte tuyo al tomo sexto de testigo. De pura incoherencia. Bastián. Arana. Este debería ser el ángulo superolateral o externo. Debería. Pero está reemplazado por la cavidad glenoidea como superficie articular, como una de las superficies articulares para la articulación escapulohumeral. Entonces deja de ser ángulo. Ese ángulo es reemplazado por esta superficie articular. ¿Sí? Ahora. Todo esto enmarcado así, esto se llama la fosa subescapular. Y esta fosa subescapular aparentemente es de superficie lisa, pero no. Tiene elevaciones
como indentaciones que van a ver ustedes ahí. ¿Y eso para qué es? Para que ahí se inserte el músculo de la misma denominación que se llama músculo sub. No estoy hablando de las demás inserciones, estoy haciendo simplemente la relación, quién ocupa esa cosa. Cuando hablemos de músculos, hablaremos definitivamente de sus inserciones y relaciones anatómicas, implicación y inervación. Entonces, esta fosa es ocupada por ese músculo. Empecemos por el borde superior. El borde superior, a diferencia de los otros bordes, es el borde más delgado y prácticamente cortante. ¿Sí? Y en la región más lateral que tiene este borde superior, ¿qué hace? Tiene una escotadura que se llama la escotadura coracoidea. Después de esta conformación de esta escotadura coracoidea viene que con una elevación del hueso, o de ese borde, o de formación si quieren de ese borde. Se dirige inicialmente hacia arriba y después marcadamente hacia abajo y hacia adelante. Algunos dicen que se asemeja a un pico. Esa es la apófisis coracoides. Diferente que acromio. ¿Sí? Y esta apófisis coracoides constituye elemento óseo de inserción de quién? Dice apófisis coracoides, de uno de los músculos constitutivos de la región anterior del brazo, el coraco braquial. De ahí viene el nombre, coraco braquial. Significa que su inserción de inicio es en la apófisis coracoides y su inserción de término en algún segmento del brazo, específicamente del hueso humeral. ¿Y quién más inserta ahí? La cabeza corta del bíceps. Otro de los músculos en la región anterior. Luego, esta apófisis coracoides, esta escotadura coracoidea, hasta ahí desde el punto de vista óseo es escotadura. Pero después cuando se agrega el tejido blando, ¿qué hay? Tiene un ligamento transverso. Y la presencia de este ligamento, ¿qué hace? Ya lo transforma a esta escotadura. Deja de ser escotadura y se transforma en un agujero coracoideo. ¿Y tiene alguna objetividad el describirles esto? Transcurre el nervio supraescapular. ¿Sí? Entonces, ahí descrito el borde superior. El borde mediano espinal. Recuerden que son dos escápulas. Entonces, esta prácticamente va a estar, digamos, de vecino del otro borde de la otra escápula. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿a qué distancia promedio está este borde espinal de las mismas apófisis espinosas de las vértebras dorsales? Más o menos a 6 a 7 centímetros. Más o menos. Ahora, este borde, a diferencia del borde superior, ¿qué hace ahora? Tiene dos labios. Y en estos dos labios que no se notan muy bien ahí, también constituye zona de inserción del mismo músculo subescapular. Y luego, de este mismo borde, pero ya en relación con el ángulo inferior, ¿qué hay ahora? Constituye superficie de inserción del músculo subescapular y también del redondo mayor y el serrato mayor. Músculos constitutivos de la caja torácica, en la región posterior. Y también parte del dorsal ancho. Ya les dije que este borde más o menos coincide desde el punto de vista topográfico con el octavo arco costal, el último de los arcos costales típicos. Y el borde lateral, ese sí es totalmente diferente. Este es grueso. ¿Y por qué es grueso, jóvenes? Porque va a constituir de base a la cavidad glenoidea que tiene en este borde superior y conjuntamente con el superior la escápula. Inclusive, antes de entrar a la conformación de la fosa, ¿qué hay?
como una zona estrecha. Y esa zona estrecha es el cuello de la superficie articular que tiene el omoplato, como sujetando a esa superficie articular. ¿Listo, jóvenes? Lo mismo, cara posterior. ¿Diferente o igual que la que acabamos de revisar? Totalmente diferente, jóvenes. La anterior, la cara anterior es así, de concavidad anterior, ¿cierto? Por lógica, la cara posterior es convexidad posterior, por lógica. Aquí ya no voy a hablar de ángulos porque eso sigue siendo lo mismo. ¿Y qué más tiene? Una serie de irregularidades. ¿Sí? Pero lo que destaca nítidamente y que digamos es grosero en la identificación es esto. La espina de la escápula. ¿Y esta espina de la escápula tiene su origen? Sí tiene su origen. ¿Dónde? ¿En qué borde? Adentro. A ver si sigue, está sincronizada. Sincronizada. Borde. Me encanta. Sin par. ¿Qué hay otra? Perdona lo que es. No dices. Se perdió, ¿verdad? Se le borde medial o espina. ¿No es cierto? Y se inicia en qué superficie de este borde. Dicen en la unión del tercio medio con el tercio superior. Otros en la descripción dicen en la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior. Al final es lo mismo, pero así lo van a encontrar ustedes en la descripción. ¿Y en qué superficie? En una superficie triangular que se forma a esta altura del borde espinal. Hasta ahí prácticamente tiene el mismo relieve que tiene este borde. Pero después, ¿qué hace? Como que el hueso, ¿qué hace? Gana en pronunciación como una verdadera protuberancia hacia atrás. Como una lámina que se dirige hacia atrás inicialmente y después como que se tira hacia adelante. Y formar esta superficie que se llama el acromio. ¿Y por qué se tira hacia adelante? Disculpen, jóvenes, la expresión para que entiendan ustedes. ¿Por qué? Muy bien. Como se dice, va en busca de la extremidad acromial que quiere estabilidad. Y formar la articulación, acromio, clavícula. Entonces, ahora, tiene algunos detalles propios esta espina de la escápula que es identificado como anatomía de superficie, sí, jóvenes. Tiene un borde netamente posterior, lo que nos palpamos. Y tiene un borde anterior. ¿Y ese borde anterior qué sería esto? Como que se confunde con la cara posterior que tiene la escápula. ¿Sí? Entonces ahí tiene un borde anterior, un borde posterior. Algunos inclusive exquisitos de la descripción dicen el borde posterior de la espina de la escápula tiene un labio inferior y un labio superior. Y no me gusta eso, que luego se lo comento por qué. ¿Y qué más tiene? Como esto es una pronunciación hacia atrás y esto es lo más posterior que tiene los labios, tiene una cara superior y una cara inferior. ¿Sí? Ahora, ¿tiene alguna objetividad de escribir todo esto? Sí, jóvenes. La presencia de esta espina con esas características y que terminan ¿quién falta de esto? Un gordito que se llama Novoa, seguro. Vaya, que triste. ¿Cierto? ¿Quieres la cola? No, voy a cerrar la puerta. ¿Quieres jalar la cola? No. ¿Qué hace, chicos, esto?
delimita, por decirlo así, esta cara posterior en dos cosas. La fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. ¿Y para qué? Estas fosas van a estar ocupadas por dos músculos de la misma denominación. Supraespinoso, infraespinoso. Y en los labios que tiene el borde más posterior en el labio superior, ¿quién se inserta? Parte del trapecio. Y en el labio inferior, parte de los músculos constitutivos del deltoides. ¿Listo, jóvenes? Y aquí tiene la cavidad glenoidea. Y esta cavidad glenoidea, que después lo vamos a revisar con más detalle, tiene predominancia en el sentido vertical y una concavidad anteroposterior. Obviamente para corresponderse en parte con la cabeza del húmero. Y quien me da la respuesta, ¿qué cosa le falta aquí como medio articular a la articulación escapulohumeral? Aparte de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del escapulo. ¿Sabes qué? Muy bien indicación. El rodete polar. Igual o diferente. De lo mismo, chicos. Pero acá está mejor identificado la forma que tiene la extremidad acromial. Algunos dicen en la descripción del mismo acromio, dice tiene una superficie externa, y ahí se va a insertar parte del músculo deltoides, que es un músculo peniforme en el grupo grueso de músculos, pero específicamente multipeniforme. ¿Pero es peniforme? Sí es peniforme. ¿No es cierto? Y después la extremidad más anterior sí es plana y esa sí es articular. Y esa sí realmente se va a corresponder con la extremidad acromial de la clavícula. Articulación plana. Ahora, por debajo o donde termina la superficie de adhesión que tiene la espina de la escápula respecto a la cara posterior, ¿cómo se llama esto? Ya se los dije. El cuello de la cavidad glenoidea que tiene la cara. ¿Y qué notan ahí ustedes? Como una escotadura. Algunos dicen agujero. Y que comunica que la fosa supra con la infra. ¿Y para qué? Respuesta. Una arteria. ¿Perdón? Es una arteria. Se escucha una bacteria y qué cosa. ¿Qué les dije acá, chicos? El nervio supraescapular. Y ese nervio supraescapular, obviamente que después continúa a través de esta escotadura. ¿Y para qué? Y ahí tiene la respuesta ustedes sin llegar a neuroanatomía todavía, que el nervio supraescapular da inervación al supraespinoso y al infraespinoso. Y todo músculo tiene irrigación, tiene drenaje venoso. ¿Y por dónde pasa la arteria y la vena de la misma denominación? ¿Por ese agujero? Por acá sí, pero por eso no. Por el agujero solamente el nervio. Y le sigue que hay un ligamento ahí. La arteria y la vena pasan por encima del ligamento o por fuera. Ahora, acá se ve mejor. Vuelvo por acá, chicos. Esta cavidad glenoidea, no sé si logra ver acá, tiene como una protuberancia aquí. El tubérculo infraglenoideo y el tubérculo supraglenoideo.
¿Y tiene alguna utilidad la presencia de estos dos tubérculos supra e infraglenoideos? ¿Qué les dije acá? ¿Qué músculo? Dos músculos les dije. ¿Cuál era el de parte del bíceps? O sea, ya no es la cabeza corta del bíceps y la inserción del inicio del músculo del corazón. ¿Sí? Y el bíceps tiene una cabeza corta y tiene una cabeza larga. ¿Dónde se inserta la cabeza larga? En el tubérculo supraglenoideo. Y completada los dos fascículos o dos tendones de inserción de inicio que tienen el bíceps. ¿Sí? Y aquí es el tubérculo infraglenoideo. Ahí va a ser una de las inserciones que tiene el tríceps que está en la cara posterior del brazo. Se los comento así para que lo vayan recordando cuando hablemos de músculos, porque eso sí o sí tienen que recordarlo cuando hablemos de músculos. Para que no se olvide. Ahí están las inserciones de los músculos que les he comentado. Supraespinoso, infraespinoso, pater, tríceps, acá en la velocidad infraglenoidea, el dorsal ancho y el redondo mayor, y lo que les dije, el romboides mayor y el romboides menor en el borde medial o espinal. Y bueno, lo que les dije en la superficie externa del acromion, el deltoides. Canso. Cara anterior, músculo subescapular. Es factible estudiar todo esto que estamos comentando hasta ahora, jóvenes, y el examen clásico es la. Pero es útil cuando se trata de huesos. Cuando se trata de estudiar articulaciones y los elementos blandos que coadyuvan a la estabilidad de una articulación, no es útil. Acá no se ve por medicamentos, acá no se ve. Lo que es útil ahí es una resonancia, que es el estándar más completo para evaluar realmente articulaciones. Obviamente no se pide porque se pide, no solamente tiene la sospecha de que fuera una articulación y que lo pide el examen respectivo. Siguiente hueso, jóvenes. ¿En qué región estamos? Brazo. El único huesito presente en el brazo es el único. Ese que les va a caer a ustedes en la práctica. Este es el símil de lo que es músculo. El único huesito en el músculo es el músculo. Largo con sus epífisis. ¿Ten posición anatómica? ¿Sí? Muy bien. Señorita Francesca, ¿húmero de qué lado? Derecho. Muy bien, está lúcida la Francesca. Chicos, esta es una vista anterior. ¿Sí? Hueso largo, lo primero que tienen que saber. Diáfisis, epífisis proximal y epífisis distal. La diáfisis o cuerpo del hueso en su tercio superior, como ustedes lo ven, tiene prácticamente una forma cilíndrica. Ahí no podemos hablar de caras. Pero sí, en los dos tercios inferiores, algunos dicen, la zona de inicio para hablar de cara lo constituye ¿qué? El labio interno o anterior, esto que se llama la corredera bicipital. Entonces, esta es la cara antero-externa o simplemente externa, esta es la cara antero-interna, ¿y qué falta? La cara posterior.
Y si escribimos cara en estos 2/3 inferiores de la diáfisis del húmero, ¿de qué tenemos que hablar? De bordes. Borde anterior, borde lateral o externo y borde medial o interno. Entonces, si tratamos de delimitar estas caras que les he comentado, la cara interna estará delimitada entre el borde anterior y el borde interno. La cara lateral es el mismo borde anterior y el borde externo. Y obviamente, hacia atrás, entre esos dos bordes mediales, el borde medial y el borde lateral, la cara posterior del hueso humedal. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de detalles anatómicos muy aparte de caras y de bordes? Vamos a ir de superior a inferior. En la parte superior, donde todavía no hablamos de cara y se describe que el hueso tiene una forma cilíndrica, pero no es totalmente cilíndrica. ¿Y por qué no es totalmente cilíndrica? Porque anteriormente tiene un surco, o algunos le llaman la corredera. Y esta corredera al inicio está delimitado, algunos dicen constituye la zona de inicio de esta verdadera corredera por dos tubérculos no articulares. Troquín o tuberosidad menor, tuberosidad mayor o trocánter. ¿Sí? Y por encima de estos recién está la cabeza del útero. Entonces, si tratamos de complementar todo esto, la parte más superior de troquín y troquíter tiene una especie de canal, pero así, circular, y más proporcional en su cara superior. Y por encima de eso, realmente la cabeza del útero. Eso se llama el cuello anatómico, como sujetando la cabeza. Creo que ustedes tienen punteadas ahí. Y en la base de estos dos troquíteres, ¿qué hay? Si estas dos líneas punteadas están simulando un cuello, la base de estos troquíteres o tuberosidades, ¿qué hacen? Delimitan otro cuello. El cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico. Ahora, esta corredera, delimitada así, como si fuese, digamos, la continuación de las bases de lo que es troquín y troquíter, que más o menos tiene una longitud de 6 centímetros, ¿qué hace, jóvenes? ¿Para qué? Dice corredera, y algunos textos inclusive dicen el canal bicipital, la corredera bicipital, el surco intertubercular. Así lo van a encontrar. Y en las tres denominaciones que les he dicho, ya les dije qué estructura transita por ahí. ¿Quién intentó hablar? Ana. A ver, ni medio lúcido ella. ¿Qué parte le dices, mujer? ¿Completo? Por aquí, jóvenes, transita la cabeza larga del bíceps. Cabeza larga del bíceps. ¿Listo? Y como delimitando ya lo que es la parte cilíndrica de lo que realmente es caras y bordes, ¿qué hay? En la región lateral, o cara lateral, obviamente cilíndrica, del hueso humedal, hubo una tuberosidad a la manera así, de una V, o V de burro vómito. Tubérculo, tuberosidad deltoidea para la inserción del término del músculo deltoides. ¿Sí? Entonces ya tienen dos detalles anatómicos relacionados con dos músculos. Ahora, en esta cara medial, chicos, tiene inserción de término. ¿De qué músculo? Del dorsal ancho, del pectoral mayor y del redondo mayor. Medialmente del córaco braquial, ¿sí? Y este borde anterior, ¿qué hace, jóvenes? Cuando se dirige a la epífisis distal, ¿qué hace? Como tienen ustedes ahí, lo he tratado de
¿Qué delimita? Una estructura que es fundamental para esta parte de la conformación de la epífisis distal del útero, que se llama la tróquea y lo que está por encima es la epitróquea. Lo primero que les he comentado, sí es superficie articular, y esta no. Y específicamente, ¿qué delimita por encima de la tróquea? Ana, ¿qué tal, Lucía? ¿Lo están viendo ahí? Simplemente digan lo que estoy tratando de decirles. ¿Qué es esto? Es una fosita. Y se llama la fosita coronoidea. ¿Y por qué se llama fosa coronoidea? Enseguida se lo explico. Y el borde externo, ¿sí? Obviamente va a constituir, si este es el epitróqueo, este es el epicóndilo. Y por debajo de esto, cóndilo. El cóndilo radial. Y si digo cóndilo radial, ya les estoy diciendo con quién se va a corresponder desde el punto de vista articular. ¿Con quién? El radio es amplio. Es con la cabeza del radio, específicamente con la cúpula del radio. Lo que tiene la parte más superior, la cabeza del radio. ¿Sí? Entonces, como dos superficies articulares y diferentes, porque hacen funciones diferentes, acá hay un canal, como que delimitando el cóndilo de la tróquea. Y desde anterior hacia posterior. Desde el surco o canal cóndilo troclear. Cóndilo troclear. Cóndilo que les he dicho, y troclear medialmente. Como individualizando o separando estas dos superficies articulares. Entonces, por encima de la tróquea, la fosa coronoidea. Y por encima del cóndilo radial, la fosita radial. Entonces, el nombre, chicos, de estas fosas les está diciendo con quién se va a relacionar cuando se haga el movimiento de flexión respectiva del antebrazo sobre el brazo. ¿Listo? Ahora, vuelvo a repetir, esto es superficie articular. Y si ya saben ustedes por las primeras diapositivas que les he mostrado que medialmente se ubica el hueso, bueno, lateralmente el hueso, entonces esto obviamente se va a corresponder con la ulna o hueso cubital, pero ¿qué parte específicamente de la ulna y qué parte del hueso radial? Del radio, quiere decir que es la cúpula que está en la cabeza del radio. Y de la tróquea, el nombre no lo saben, pero tienen que al menos decir con la epífisis proximal que tiene el hueso ulnar o cubital. ¿Sí? Entonces, esas son superficies articulares. Y eso no es superficie articular, al igual que el epicóndilo. Entonces, ¿para qué tenemos esto? ¿De adorno? Naranjitas. Y esta epitróquea, jóvenes, en nosotros es perfectamente evidenciable. Espérate este hueso. Es más prominente. Esa es el epitróquea. ¿Sí? Medialmente, posición anatómica. Tanto la epitróquea como el epicóndilo, algunos le dicen a esto cóndilo medial y cóndilo lateral. Es lo mismo. Pero para poderlo identificar mejor y relacionar mejor, el epitróquea y el epicóndilo. Siempre superior, tanto a la tróquea como al cóndilo lateral. ¿Para qué? Chicos, constituye superficie de inserción de los músculos epitrocleares y de los músculos epicondiliares. ¿Cuáles? Cuando hablemos de nosotros.
¿Estamos? Porque si les digo ahorita se van a hacer la ensalada entre hueso y músculo. Vayan cogiendo lo grueso. Cuando hablemos realmente de músculos tienen que acordarse de todo esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Ahí tienen todo lo que les he dicho, está acostadito. ¿Sí? Vamos ahora a la cara posterior, del mismo hueso. Esto es antes que revisemos esto. Chicos, esto es superficie articular. Y la gran diferencia de la posición anatómica que tiene en general el hueso humeral, ¿qué hace, jóvenes? El hueso humeral es de arriba hacia abajo, como que de lateral a medial, como que el brazo se pega. ¿Sí? ¿Qué hace, jóvenes? Esta epífisis distal del húmero, miren acá, jóvenes. Esto está representando la epífisis. No tiene esta posición vertical, es así, como que tirada hacia adelante, como que cambia de posición. ¿Sí? ¿Y qué más, jóvenes? Está en una misma superficie, el cóndilo, en comparación con la parte más inferior de lo que es el micrófono. Yo le he cortado, es más abajo. Entonces significa que hay irregularidad entre las dos superficies articulares. ¿Significa eso también que la posición que tienen los dos huesos siguientes comprobantes de lo que es antebrazo, uno estará más superior y otro más inferior? La cara posterior, jóvenes. Obviamente esta es la cara posterior, pero el detalle anatómico que no deben olvidar ustedes es esto, jóvenes. Esta es la tuberosidad deltoidea. ¿Y qué hay? Entre el tercio superior y el tercio medio de la conformación de la diáfisis, ¿qué hay? Un surco o canal. ¿Sí? Y algunos dicen, ¿producto de qué es este surco? Dice que inicialmente, como que el húmero estuviese girado así. Pues llaman canal de torsión. Y este canal de torsión es el canal radial, también así le llaman, y el nombre que les acabo de comentar ya delata qué estructura va a transcurrir por ahí. Nervio radial y la arteria humeral. Y que tiene un labio superior y un labio inferior. Ahora, ¿tiene importancia que les hable del labio superior y labio inferior? Sí, joven. Entonces el canal radial. En el labio superior, ¿quién se va a insertar? El vasto externo del tríceps. Estamos en la cara posterior. Valeria, despierta, Valeria. No se me canse, Valeria. Concéntrese. Aporte glucosa a la masa cerebral, a su disco duro, más duro que disco. Entonces, labio superior, vasto externo del tríceps. Y en el labio inferior, el vasto interno del tríceps. ¿Y qué falta de tríceps para que sea tríceps? La otra cabeza, el vasto intermedio, digamos. ¿Y dónde se inserta ese vasto intermedio? Vamos, usted que lo ha dicho. ¿Dónde está Marcela? ¿Tu amigo dónde está? Mire, no se da por el ya la vida, pero se hace la sueca. Vamos, respondan. ¿Qué intermedio? Desapremedio. Sí, pues. Chamullerito, no me des. Marcela, ya no le pegas nada. ¿Quién responde? Ya se lo sé. ¿Tú qué estás lúcido, Ana? El que le habla ya. ¿Quién? El que le habla ya. Naranjas. ¿Crees que lo diga? ¿Nadie? Chicos, les he dicho que la cavidad glenoidea tiene una tuberosidad supraglenoidea
para la cabeza larga del bíceps y tiene una tuberosidad infrarenoidea para este vasto que falta de tríceps. ¿Listo? Despierta, mujer. ¿Alguna pregunta, chicos? La epífisis es prácticamente lo mismo, obviamente ya no se ve con la misma nitidez porque no es una vista apropiada, pero solamente se ve parcialmente lo que es el trocánter por la tuberosidad mayor, y aquí sí cambia radicalmente. Vemos la tróclea humeral, sí. Pero ¿qué hay en esta cara? O sea, esta cara está de fondo y los cargantes, ¿no es cierto? Es medial. Si en la cara anterior de la epífisis distal hemos comentado la presencia de dos fosas, medialmente la fosa coronoidea y lateralmente la fosa radial. En la región posterior de la epífisis, hay una sola fosa, la fosa olecraneana. ¿Sí? Y esta fosa olecraneana también delata chismosel que ahí va a estar alojada, disculpen de repente la expresión, el olecrano, que es la parte más superior de la epífisis proximal, que tiene el hueso ulnar como un pico. Ahora, esta fosa posterior, obviamente en relación con las dos fosas anteriores, el elemento de separación jóvenes solamente es una laminita ósea. No es hueso compacto, lo que es. O sea, es una zona frágil. ¿Y qué más vemos, jóvenes? Este es el epicóndilo. Este es el epicóndilo. Antes les dije a ustedes que se identifique la epitroclea, que se le identificaron. Ahora ustedes en posición anatómica, así, ligeramente flexionado el antebrazo, hagan el recorrido así, de medial a lateral de epitroclea, suavecito, profundicen y se van a topar con una cuerda. Y si ustedes la presionan, van a sentir una descarga en el quinto dedo. ¿Sí? Y si hacen la descarga, jóvenes, están es eléctrico, pero de bajo voltaje. Es cierto. Entonces, si hay una descarga, jóvenes, ¿con qué estructura se han topado ustedes? Específicamente, jóvenes, es el medio ulnar. Entonces, eso se llama el canal para el medio ulnar, en la región posterior de la epitroclea. ¿Listo, jóvenes? Está lo mismo, chicos. Ahora, la cabeza del húmero no es, digamos que se viene así, no. Es de lateral a medial y de anterior a posterior, como buscando a la cavidad glenoidea de la escápula. Obviamente, acá no solamente hay inserción de músculos, sino también de ligamentos. ¿Y qué ligamentos? Ligamentos que van a reforzar la articulación del codo. Ligamento colateral medial, ligamento colateral radial. Lo mismo, chicos. Ahora, la tuberosidad mayor se describe que tiene inclusive superficie articular superior, medial e inferior. Para la inserción de quiénes? De supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. O sea, no es una superficie así, sin importancia. Tiene importancia por esas tres caras, o tres superficies de inserción de estructuras musculares. Eso ya se los comenté, chicos. Ahí está nuevamente en mi esquema los músculos que les he comentado que tienen inserción, bien de inicio, bien de término. Obviamente de inicio van a ser los músculos epitrocleares o epicondilares, pero ya relacionados con los movimientos de flexión del antebrazo, lo que son epitrocleares o epicondilares. Y obviamente acá son inserciones de término. Lo mismo, esta es la cara posterior.
Y el último segmento que vamos a revisar hoy es el antebrazo. Ahí hay dos huesos. Medialmente, Obviamente, se tiene es que la luna. y lateralmente. Que aquí, jóvenes, Valeria, mire allá, Valeria, allá le voy a explicar, Valeria. ¿Antebrazo de qué lado es? Izquierdo. Valeria. Derecho. Derecho. ¿Por qué? Porque el radio es lateral y medial es el hueso ulnar ocubital. ¿Sí? ¿Y esta es una vista? Déjela a ella, que sufra. Esta es una malformación de repente, ¿no? Anterior. Y este es posterior. No avanzo si es que no me da respuesta. Déjela a ella. A Muki. Eso es anterior y posterior. Muy bien, Valeria. ¿Viste que te pones lúcida cuando te conviene? Esta es una vista anterior. Mira, tremendo letrero ahí. Es que yo quería razonar. Pues. Ah, me parece muy bien, Valeria. Aunque se quede sin glucosa, pero hágalo. Vista anterior, jóvenes, y vista posterior. ¿Ambos son huesos largos? Sí, son huesos largos. ¿Sí? Y si son huesos largos igual, hablamos de las mismas características generales que hemos comentado para el húmero. Diáfisis y epífisis. Pero aquí sí ustedes deben ser lo suficientemente discriminativos desde el punto de vista visual. ¿Hay alguna diferencia ahí? Y otra diferencia acá entre los dos huesos constitutivos de la parecida de ¿hay alguna diferencia? A ver, César, ¿hay alguna diferencia de estos dos huesitos en la región superior e inferior? A ver, ¿hasta dónde llega tu análisis visual? ¿Cuál es la diferencia? El tamaño que el espesor. Anchura, muy bien, la anchura. Vamos a ver con anchura de Casandra. Casandra, respuesta. Fabio. Hay dos diferencias jóvenes. El hueso radio superiormente tiene una ubicación más inferior en comparación que el hueso. Acá termina, mientras que el hueso se prolonga hasta acá. ¿Sí? Y en el extremo inferior es al revés. El radio se da más abajo y el circular se queda corto. ¿Y hay alguna otra diferencia? El radio en su epífisis proximal tiene menos volumen en comparación que el hueso cubital. Y en la epífisis de la extremidad distal es al revés. El radio es más amplio en comparación que el hueso cubital. Y esto último que les acabo de comentar, sí es muy válido para hablar de esto, de la articulación radiocarpiana. Por eso se dice que la verdadera articulación de la muñeca, verdadera articulación radiocarpiana, solamente está conformado por la superficie articular del radio en su cara inferior y los tres primeros huesos carpianos de la primera fila.
¿Se entiende? El hueso cubital no entra en la articulación de la verdadera articulación radial. Entonces, hasta ahí el menú introductorio del antebrazo. Seguimos. ¿Son totalmente verticales? No. Tienen una concavidad medial y el cubital tiene una concavidad lateral. ¿Sí? ¿Y para qué creen que es eso? Influye en qué movimiento que realiza la articulación del codo. Eso, muchachos. La flexión y extensión, esto último que he comentado, no repercute, pero sí cuando se hace el movimiento de pronación, supinación. ¿Cómo se llama esta estructura? Entonces, si se llama membrana interósea, este se le compara como si fueran ambos huesos, como si fuesen huesos prismáticos, por tanto tienen caras y bordes. ¿Y este qué borde va a ser del radial y este qué borde del cubital? El borde anterior. ¿Sí? Se confunde la vida por gusto. Es el borde interóseo de ambos huesos para la realización de la membrana interósea. Seguimos. Ahí lo tienen en posición anatómica al hueso cubital. Hueso largo y por la curvatura o concavidad que les comentaba hace unos instantes, lo comparan al hueso como si fuese un hueso en forma de S itálica, pero obviamente la S itálica vertical, no horizontal, como hemos comentado para la clavícula. ¿Qué más jóvenes? Forma prismática, fundamentalmente los 3/4 superiores y el cuarto inferior como si fuese cilíndrico, como que no se distinguen las caras y por eso que termina en esto que es la cabeza del hueso cubital. ¿Qué más jóvenes? Tiene tres caras, anterior, posterior e interna, y obviamente de bordes anterior, posterior y externo. Obviamente esta región prismática. Esto lo que están viendo es un borde anterior, borde interno, y el otro es el borde externo. ¿Y por qué la diferencia así? Chicos, la razón por la cual rápidamente ustedes deben identificar esto, ¿qué? Esto, jóvenes. ¿Qué es eso? Adrián, no me respondí ninguno de ellos. Pasamos a ver esto, ¿no? Claro, yo no estaría en mi caso. ¿Por qué se ríe? ¿Sí, ya practicaste? Chicos, superficie articular para la cabeza del radio. Pero de la cabeza del radio, la circunferencia en sí de la cabeza del radio. Ahí está la articulación trocoidea. ¿Sí? Si esta es cavidad sigmoidea menor, ¿qué posición tiene en la misma estructura del hueso cubital? Dominique. Se me perdió lo quiero ya. Se me perdió la periodista. ¿En caso tú qué te has visto? Lateralmente, muy importante. Este cubital es derecho o izquierdo. Derecho, los jóvenes. Posición anatómica. El cubital es medial, el radio es lateral. ¿No es cierto? Entonces la superficie articular para la cabeza del radio está en la región lateral del hueso cubital. Entonces, es un hueso cubital en posición anatómica, pero ¿de qué lado? Antebrazo derecho. Seguimos, jóvenes. Ahí tienen los dos huesos, pero lo que vamos a describir acá es el hueso cubital. Medial, la forma de la concavidad que les he comentado, el tercio superior es ligeramente plano, pero con una concavidad o excavación anterior
¿Y por qué es así? Porque ahí se van a insertar ¿qué? Los músculos flexores profundos de los dedos, ¿sí? De la cara anterior. Este es el borde anterior para el músculo flexor profundo de los dedos también. Y este es el borde interóseo o borde lateral. ¿Estamos? Y después, ¿qué hace el hueso? Como que se aplana. Y se aplana tanto no solamente este hueso, sino también la cara anterior del hueso radial en simultáneo. ¿Para qué? Para ahí se van a insertar otros los músculos que cumplen la función de pronación, supinación. Pronador cuadrado. Y el nombre del músculo es por la forma que tiene, ¿sí? Cuadrado. ¿Listo? Y esta es la extremidad o epífisis distal del hueso cubital. Y tiene una prominencia medial que recibe el nombre de proceso apófisis estiloides del cubital. Y obviamente tiene lo mismo el hueso radial, lateralmente. La apófisis estiloides del cubital es medial y la otra es lateral. Ahora, ¿qué tiene el cubital pegado a lo que es por encima de esta excavación que les he comentado y en dirección de lo que es la epífisis proximal? Tiene una tuberosidad que se llama la tuberosidad de la ulna. ¿Sí? Por encima de esa tuberosidad hay esta superficie articular que se llama la cavidad sigmoidea mayor, porque aquí está la menor. Y esta cavidad sigmoidea mayor, chicos, que tiene una forma de concavidad anterior, pero que no es enteramente uniforme, sino que tiene una superficie que se llama la trocle, para la trocle del hueso humeral, y que esta superficie que viene desde la punta del olecranon hasta esta superficie donde se juntan el borde medial de la cavidad sigmoidea mayor con el borde lateral, una prominencia que se llama el proceso o apófisis coronoides. Y algunos inclusive que esta coronoides tiene una base, que esta base también en relación con esa tuberosidad. Si les digo apófisis o proceso coronoideo o coronoides, ¿les he hablado de alguna estructura anterior con la misma denominación? Entonces ahora, ¿cómo usted, Bastián, lo relaciona este proceso apófisis coronoideo con la fosa de la misma denominación? Papayita. Chicos. No se inserta. Chicos. La trocle humeral es la epífisis distal del húmero. Y les dije que eso está tirado hacia adelante. ¿No es cierto? ¿Y esto en qué superficie del hueso cubital está? Es anterior, pero obviamente de la epífisis proximal. Entonces, la fosita coronoidea es fosa medial en la cara anterior de la epífisis distal del húmero. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona esta apófisis coronoide con esta fosa? Aquí la fosa está libre, en esta posición de extensión. Pero si yo flexiono el antebrazo, obviamente con estos dos huesos, ¿qué pasa con la fosa coronoidea? Con esta apófisis. Disculpen la expresión, chicas, como que esta apófisis se mete, ocupa la fosa coronoidea. Y desde el punto de vista funcional, ¿qué hace? Constituye un stop para que el brazo no se disculpen de repente exagerar hiperflexión. ¿Estamos? Entonces, la misma relación de la cúpula del radio con el cóndilo que tiene el hueso. Entonces, el rodete que constituye la cabeza va a ocupar la fosita radial. ¿Estamos? Y en la base y lateralmente, esto ya lo hemos comentado hace un momento,
está la cavidad sigmoidea menor, superficie articular, para el rodete que constituye la cabeza del radio. Ahora, este rodete, jóvenes, o sea, el radio, en su epífisis proximal, ¿qué tiene? Obviamente la cabeza, donde está la superficie articular, en la misma cúpula y en el entorno de la cabeza. Entonces, tiene recubierta de cartílago o cartílago articular. Y por debajo, si es cabeza, tiene una zona estrecha, que es el cuello del radio. Pero lo que estamos revisando es una. Dejamos el radio, después nos vamos al radio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta es una vista anterior donde está predominantemente la cara anterior, borde medial y el borde lateral o borde interóseo. Por eso no me gusta ponerle en la copita, ¿ves? Demora. Ya, ahí tienen, chicos, al hueso cubital en diferentes posiciones. A ver, ¿aquí está en posición anatómica, Marta? ¿Sí o no sí? Sí. ¿Qué vista es? Sufre, mujer. Se perdió. Lateral. La superficie lateral, por eso, cavidad sigmoidea menor. Y aquí está perfectamente identificado la apófisis coronoide. Y aquí está el pico del orégano. O si quieren, chicos, la cavidad sigmoidea mayor, ocupa la cara anterior de lo que es olecra. Pero es epífisis proximal. Acá está lo mismo, chicos. Lo mismo que les he hecho ahí. ¿Sí? ¿Sigo avanzando? Ahora, acá obviamente, en esta superficie se va a constituir zona de inserción de los ligamentos que refuerzan la articulación radiocardíaca. Es para que lean y no se olviden, pues. Más bonito, para que vean con mayor detalle lo que es realmente la cavidad sigmoidea mayor. Apófisis, coronoides, borde, ¿qué borde? Acá está la cavidad sigmoidea menor, ¿no es cierto? Y este es el borde medial de la cavidad sigmoidea mayor. Y este es el pico del olecrano. Y el pico del olecrano, o si quieren para que lo recuerden mejor, tanto la apófisis coronoides como el pico del olecrano están dirigidos hacia anteriormente. ¿Sí? Como delimitando la cavidad sigmoidea mayor superiormente e inferiormente. Y esta es la región posterior de estos, chicos. Esto es anterior o anterolateral. Y esta es una vista posterior en simultáneo, tanto del radio, pero lo que me interesa es a este de acá. Este es el borde posterior de la epífisis proximal del hueso cubital. Y esta región posterior se llama el olecrano. Y este olecrano es lo que lo palpamos. Esta punta es el olecrano. Y a diferencia de la cavidad sigmoidea mayor que acabamos de revisar, que es superficie articular, este es totalmente rugoso y irregular. ¿Y para qué? Obviamente tiene cara, si tiene vértice, si tiene base. ¿Y para qué, joven? La base fundamentalmente es cuadrangular. Sirve de inserción del músculo tríceps. Inserción de término. Entonces, si hacemos el movimiento de extensión y el único músculo que hace la extensión, ¿qué tiene que jalar? Pues
por la inserción que tiene el olecrano, hace esto. Lleva el antebrazo hacia atrás. Igual, jóvenes. Y ahí está, para que ustedes establezcan la relación que les dije, la apófisis coronoide con la fosa coronoidea y la cabeza del radio con la fosita radial. ¿Mejor o no mejor? Entonces, esto, chicos, imagínense ustedes en un movimiento de flexión. Esto va a ocupar la fosa. A eso, pues, Valeria, recién te das cuenta, mujer, despierta. Que no entendía. Y aquí la cabeza del radio va a ocupar la fosa radial. Obviamente se entiende que todo esto, para hacer ese movimiento, se desliza de la cúpula del radio sobre el cóndilo. ¿Sí? Ahora sí. Y la otra. Aquí, a ver, Valeria. Ay, La articulación del codo, obviamente antebrazo, en relación con el brazo, ¿está en flexión o extensión? extensión. Extensión. Y aquí Extensión. también, ¿no es cierto? Porque si estuviese en flexión estaría ocupada la fosa radial y la fosa coronoidea. Y eso está ejemplarizado en la anterior diapositiva que les he presentado. En otra posición, para que nunca se olviden cómo es la relación que tiene esto, las fosas esas que les comenté, con las apófisis coronoides y la cabeza radial. Y si hacemos un corte, jóvenes, de los dos huesos constitutivos, ¿qué pasa, Cassandra? ¿Quieres bailar? Venga, baila. Baila. Ponle música, por favor, Dominique. A ver, ¿qué música quiere? ¿Qué música quiere? ¿Reggaetón? ¿Bailes? ¿Música brasileña? ¿Quiere ser pichi? Vaya. Lo siguiente es para poner una evidencia que, chicos, ambos bordes interóseos, tanto del hueso cubital y del hueso radial. ¿Qué cortes? En posición anatómica es un corte transversal. Y nos vamos al último huesito, jóvenes. El hueso ubicado lateralmente en el radio, en el brazo, perdón. Diáfisis, la concavidad que ustedes ya saben, tiene un borde anterior, un borde interóseo o medial y un borde lateral. Obviamente en estas diferentes superficies que constituyen lo que es el cuerpo, esta cara anterior es para que es plana, ¿para qué músculos? Flexor común superficial de los dedos y el flexor largo del primer dedo, más hacia abajo el pronador cuadrado. En las epífisis, como que si este borde anterior, como que digamos hubiese diversificado o aplanado y perdido la forma de borde y se convierte en una real cara anterior. ¿Y este comportamiento qué hace? Le permite ganar en diámetro transverso a la epífisis distal del radio. ¿Y tiene alguna razón de esto? Sí, pero os lo explico. Mientras que arriba, ¿qué? Ya les comenté, de la cabeza, de la cúpula, por debajo de la cabeza el cuello. Y por debajo del cuello, jóvenes, haciendo un símil con la tuberosidad que tiene la urna, la tuberosidad del radio. ¿Para qué? Ketlin. ¿Cómo está Mamani? Habla, gallo triste. ¿Nadie? ¿Perdón? ¿Iniciación de quién? Yo obvio. Chicos, en los textos también dicen tuberosidad bicipital del radio. Así lo dicen. Y si les digo esto último, ya estoy diciendo quién se inserta en esta tuberosidad.
constituye zona de inserción de término del bíceps braquial. ¿Sí? Entonces, obviamente hace esto, ¿no? Movimiento de flexión. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿qué más de detalles anatómicos? Me canso. De ahí tiene las caras y acá, jóvenes. Tiene características esta cabeza de radio, jóvenes, aparte de lo que les he comentado con la cúpula y el cuello. Este reborde de recubierta que tiene para la cavidad sigmoidea menor, chicos, tiene un diámetro de 20 a 22 milímetros en promedio de la circunferencia. Y la región medial de esta superficie es más alta en comparación con el borde lateral. ¿Y por qué? Porque esa es realmente la zona que se va a corresponder con la cavidad sigmoidea menor. Y se estima más o menos que es de 8 a 10 milímetros de altura en esta región de recubierta de cartílago articular. ¿Qué más acá, jóvenes? Hasta ahí de la epífisis proximal, donde están los mayores detalles de la epífisis distal del radio, es acá. Al ser aplanado, jóvenes, ya se describen diferentes caras. Cara anterior, obviamente la opuesta, la cara posterior, cara medial, cara lateral. A esto lo compara para definir el completo de las caras. La cara superior como si fuese la continuación con la diáfisis y la cara interior. Pregunto de la hasta ahora comentado, ¿dónde están las superficies articulares de estas 6 caras que acabo de comentar? ¿Dónde? ¿En cuál de las caras? Ahora sí te pones. En la inferior, solamente en la inferior. Medial, muy bien. Sí, se ve bien la lucidez en el medial. Medialmente la superficie articular, a ver lo que es la extremidad inferior del hueso cubital y formar la articulación radio-lunar distal. Y en la cara inferior, jóvenes, ¿qué hay? Doble superficie articular. Doble superficie articular. Triangular para el hueso escafoides, primer hueso de la primera fila de los huesos carpianos. Y cuadrangular para el segundo hueso de la primera fila de los huesos carpianos, hueso semilunar. Ambas cavidades separadas por estas columnas o estos relieves. ¿Sí? Entonces, esto tiene forma de concavidad y es lógico deducir que los 3 primeros huesos de la primera fila de los huesos carpianos tienen forma de convexidad. Tipo de articulación, ustedes ya la saben. ¿Cierto? Y aquí la articulación, para completar la articulación radio-lunar distal. Entonces, algunos hablan inclusive de medidas que esta superficie de la epífisis distal del radio tiene medidas de 3 por 2 centímetros, 3 de diámetro transverso y 2 de diámetro antero-posterior. Ahora, ¿tiene más detalles esta epífisis distal? Aparte de las superficies articulares, sí, jóvenes. Y los detalles están, obviamente, detalles anatómicos no articulares en la cara posterior y en su cara lateral. Canso. Ahora, ya se los dije, acá, jóvenes. Aquí inclusive, acá están ambos huesos en posición anatómica, pero aquí ya hay su movimiento, ¿no es cierto? Entonces el hueso radial, su epífisis distal, esta es la cara posterior. Vuelvo a repetir.
pero 6 surcos. 3 surcos. ¿Y esos surcos para qué? Por ahí, chicos, va a transcurrir tendones de inserción de término. ¿De qué músculos? A ver, sin nombres, por la funcionalidad nada más. Para hacer pronunciación se utiliza la región lateral. Entonces, en este caso, si es posterior, jóvenes, es de la extensión de la mano sobre el antebrazo. Entonces, si específicamente acá hablamos del extensor, esto medialmente, del extensor largo del primer dedo, del extensor profundo de los dedos y el primer dedo y el segundo dedo, y esto para los músculos corto y abductor del primer dedo. Pero vuelvo a repetir, simplemente el transcurrir de tendones, no zona de inserción. Y la conformación que tiene a este nivel, esta epífisis del radio sí tiene sustancia esponjosa. En más detalle, la epífisis proximal del radio, miren, ahí está perfectamente representado la cúpula del radio, de la cabeza del radio, que se va a corresponder con la cavidad sigmoidea menor. ¿Qué es esto? La tuberosidad bicipital del radio para la inserción del término del bíceps braquial. Y aquí está mejor esquematizado la epífisis distal del radio. Esta es la cara inferior con las dos superficies articulares que le digo, y esta es la muesca de escápulo lunar por el nombre de los dos huesos, escafoides con semilunar, como dividiendo estas dos fosas. Esta es la cara interna donde está la superficie articular. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para la cabeza del hueso ulnar y formar la articulación ulnar distal. ¿Listo? Y aquí está. ¿Qué cara es esta? La cara posterior. Con esos surcos para los tendones que se comentaban. Lo mismo, ahí están las dos superficies articulares. Lo mismo, chicos. Ahí para que lo vean en diferente posición al hueso radio, fundamentalmente donde están los mayores detalles en la epífisis distal. Y aquí están viendo la cara inferior y la cara posterior. Esta es la región lateral. Y aquí está la apófisis estiloide que tiene el radio en su cara oral. ¿Qué es esto? La cabeza del radio, la ulna para articularse con la superficie articular que tiene su borde medial, la epífisis distal del radio. Lo mismo, chicos. Hay diferentes articulaciones. Y ahí ustedes tienen la bibliografía respectiva, empezando por testículo. Pueden